A veces, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. Creemos que todo está escrito, que las páginas de nuestra historia ya han sido leídas, pero el destino siempre guarda un capítulo inesperado. Hoy, descubrirás una historia que demuestra que el amor no entiende de tiempo ni de barreras, y que a veces la felicidad ha estado al otro lado de la pared todo este tiempo. El sol de la tarde madrileña se filtraba por las cortinas de gasa blanca, dibujando patrones dorados sobre la alfombra persa que cubría parte del suelo de madera del salón. Sofía Martín ajustó sus gafas de lectura mientras pasaba con delicadeza la página de su novela. Este era su momento favorito del día, las 5 de la tarde, un té de manzanilla humeante a su lado y el silencio acogedor de su apartamento en aquel edificio antiguo del barrio de Salamanca. A sus 62 años, la profesora de literatura jubilada había construido una rutina impecable tras la muerte de Antonio, su esposo, 10 años atrás. Las mañanas eran para cuidar de sus numerosas plantas que convertían su balcón en un pequeño oasis urbano. Las tardes, invariablemente, pertenecían a los libros. Las noches eran para una cena ligera y algún programa cultural en la televisión. Una vida sencilla y predecible que le proporcionaba la seguridad que tanto valoraba. La soledad no es ausencia, sino presencia de uno mismo, solía decir a su hija Elena cuando ésta la llamaba, preocupada por verla siempre sola. Pero en las noches más silenciosas, cuando Madrid dormía y ella permanecía despierta mirando el techo de su habitación, Sofía se preguntaba si realmente había aprendido a estar bien consigo misma o simplemente se había acostumbrado a la ausencia. Ese jueves de abril parecía ser uno más en la cadencia de sus días, hasta que las primeras notas de La Traviata atravesaron la pared que separaba su apartamento del 5B, el que había permanecido vacío durante meses tras la mudanza de la anciana señora Méndez a casa de su hija. Al principio, Sofía intentó ignorarlo. Subió un poco el volumen de su lectura interna, como si pudiera acallar las notas de Verdi con la intensidad de su concentración. Pero el crescendo llegó, inundando su espacio con una pasión operística que hacía vibrar incluso la taza de té sobre la mesita. «Por el amor de Dios», murmuró, dejando el libro con un golpe seco. Se levantó con determinación y dio 3 golpes firmes en la pared. Nada. La música continuó, incluso con más fuerza. Sofía sintió cómo el calor subía a sus mejillas. En 15 años viviendo en ese edificio, nunca había tenido que lidiar con vecinos ruidosos. El lugar era conocido por su ambiente tranquilo, habitado principalmente por personas de cierta edad que valoraban el silencio tanto como ella. Si te está gustando esta historia, ayúdanos a seguir trayendo momentos así. Deja tu like, suscríbete al canal y compártela con quienes amas. Pequeños gestos como este hacen toda la diferencia y nos permiten seguir contando historias que llegan al corazón. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros. Se dirigió al perchero junto a la puerta. Tomó un chal azul marino que combinaba con su vestido de día. Se calzó sus zapatos más cómodos y salió al pasillo con paso decidido. La música se escuchaba claramente en el corredor, confirmando que no era una exageración de su parte. Respiró hondo antes de presionar el timbre del 5B. 1, 2, 3 veces. La ópera continuaba a todo volumen, probablemente impidiendo que quien estuviera dentro escuchara su llamado. Finalmente, optó por golpear la puerta con los nudillos, con tanta fuerza que le dolieron los dedos. La música bajó súbitamente y unos pasos se aproximaron. La puerta se abrió revelando a un hombre alto, de hombros anchos pero postura relajada. Su cabello completamente gris estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos castaños, profundos como pozos antiguos, la miraron con curiosidad. Vestía un suéter de lana color burdeos sobre una camisa blanca y sostenía un libro en una mano. ¿Sí?, preguntó con una voz grave pero suave, como el roce del terciopelo. Sofía, que había preparado mentalmente un discurso lleno de indignación, se sintió momentáneamente desconcertada. Había esperado encontrarse con algún joven insensible, no con este hombre de aproximadamente su edad, con aire de intelectual distraído. «Soy Sofía Martín del 5A», se presentó recuperando la compostura. «Y vengo a pedirle con todo respeto
que baje el volumen de su música. Las paredes de este edificio no son precisamente gruesas. El hombre la miró con expresión sorprendida, como si acabara de darse cuenta de algo obvio. Fernando Salgado, respondió, extendiendo su mano libre. Un placer conocerla, aunque lamento que sea en estas circunstancias. Acabo de mudarme y aún no calibro bien la acústica del lugar. Sofía estrechó su mano brevemente, notando la calidez de su palma. Bienvenido, entonces, dijo con cierta rigidez. Pero debe saber que este es un edificio tranquilo, todos apreciamos el silencio. Fernando sonrió levemente, un gesto que transformó su rostro serio en algo mucho más accesible. La ópera, mi estimada vecina, no es meramente ruido. Es quizás la expresión más sublime del arte humano. Pero entiendo su punto, añadió rápidamente al ver que ella fruncía el ceño. Prometo ser más considerado con el volumen. Algo en su tono, entre disculpa y desafío velado, desconcertó a Sofía. Asintió secamente y se dio media vuelta, regresando a su apartamento con la extraña sensación de que aquel encuentro había alterado algo en el equilibrio de su vida cuidadosamente ordenada. Al cerrar la puerta tras de sí, notó que sus manos temblaban ligeramente. Ridículo, se dijo a sí misma. Era solo un vecino más. Un vecino ruidoso, eso sí, pero nada que debiera perturbarla tanto. Retomó su lugar en el sillón y abrió nuevamente el libro. Sin embargo, ya no podía concentrarse. La música ahora sonaba más tenue, pero Sofía ya no escuchaba las notas. En su mente resonaba la voz profunda de Fernando Salgado, y por alguna inexplicable razón le resultaba mucho más perturbadora que cualquier ópera. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de silencios y melodías. Fernando había bajado el volumen de su música, ciertamente, pero no lo suficiente como para que Sofía pudiera ignorarla por completo. Era como si, deliberadamente, mantuviera un volumen que flotaba en la frontera de lo tolerable. Una sutil provocación que ella no podía pasar por alto, pero tampoco justificaba otra confrontación directa. En respuesta, Sofía desarrolló un código de comunicación improvisado, un golpe seco en la pared cuando el volumen subía demasiado. Para su sorpresa, Fernando siempre respondía con 2 golpes suaves y bajaba la música momentáneamente, solo para volver a subirla gradualmente minutos después. Este intercambio silencioso comenzó a marcar el ritmo de las tardes de Sofía, un pulso extraño que alteraba la monotonía de sus días. Una mañana particularmente luminosa de sábado, Sofía salió temprano para comprar en la panadería del señor Gómez, a 2 calles de su edificio. El aroma a pan recién horneado la envolvió al entrar, reconfortándola. Estaba eligiendo un pan de centeno cuando la campanilla de la puerta sonó y una presencia familiar se colocó a su lado. «Buenos días, vecina del silencio», saludó Fernando con una sonrisa amable. Sofía alzó la vista, sorprendida por el encuentro fuera del contexto de sus apartamentos. «Señor Salgado», respondió con una formalidad que sonó artificial, incluso para ella misma. «Fernando, por favor», insistió él acercándose al mostrador. «Un placer encontrarla en terreno neutral». Sofía no pudo evitar que una pequeña sonrisa escapara de sus labios. «Neutral hasta que empiece a tararear alguna aria, supongo». Fernando rió abiertamente, un sonido cálido que atrajo miradas curiosas de otros clientes. «Prometo comportarme en público», dijo, levantando su mano derecha como jurando, «aunque no puedo garantizar lo mismo una vez que cruce la puerta de mi apartamento». El señor Gómez los atendió, observándolos con interés. «¿Ustedes se conocen?», preguntó mientras envolvía el pan de Sofía. «Somos vecinos», respondieron al unísono, lo que provocó una mirada sorprendida entre ambos. Cuando salieron a la calle, el aire primaveral traía el perfume de los árboles en flor del parque cercano. Sofía sujetó su bolsa de pan contra el pecho, repentinamente consciente de su apariencia. Llevaba un vestido sencillo color lavanda y no se había molestado en maquillarse. Fernando, por su parte, lucía impecable con pantalones oscuros y una camisa de lino azul claro que acentuaba el bronceado natural de su piel. «¿Le importa si caminamos juntos?», preguntó él señalando la dirección del edificio. «Prometo no hablar de ópera». «¿Sobre qué hablaría entonces, señor Salgado?»,
preguntó Sofía, iniciando la caminata. Fernando, insistió él nuevamente. Podríamos hablar de libros, vi que siempre está leyendo. ¿Qué género prefiere? La pregunta abrió una compuerta. Durante el breve trayecto de regreso, Sofía se encontró hablando animadamente sobre su pasión por la literatura clásica, su carrera como profesora y sus autores favoritos. Fernando escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas perspicaces que revelaban su propia afición por la lectura. Antes de jubilarme era médico, compartió cuando ya estaban frente al portal del edificio. Cardiólogo, específicamente. Quizás por eso me atrae tanto la ópera. Ambas tratan sobre el corazón, aunque de maneras muy distintas. Sofía lo miró con nuevos ojos. Nunca lo había pensado así, admitió. Al llegar a sus respectivas puertas, hubo un momento de vacilación, como si ambos sintieran que la conversación no debía terminar allí. Ha sido un placer hablar con usted, Sofía, dijo Fernando finalmente. Espero que podamos repetirlo. Quizás, respondió ella, sintiendo un rubor inexplicable subir a sus mejillas. Siempre que prometa respetar mis horas de lectura. Fernando sonrió, una expresión que iluminaba todo su rostro. Lo intentaré, aunque debo confesar que a veces subo el volumen esperando provocar sus golpes en la pared. Es mi forma de saber que no estoy completamente solo en este edificio. La confesión, tan simple y honesta, tocó algo profundo en Sofía. Antes de poder pensar en una respuesta adecuada, Fernando ya había entrado en su apartamento, dejándola en el pasillo con una extraña sensación de pérdida. Esa noche, cuando las primeras notas de una suave pieza de jazz atravesaron la pared, Sofía no golpeó para quejarse. En su lugar, se sentó en su sillón más cercano a la pared compartida. Cerró los ojos y permitió que la música la envolviera, descubriendo en su interior un espacio que había permanecido cerrado durante mucho tiempo, un rincón donde la soledad no era una elección, sino una espera prolongada. Por primera vez en años, el silencio de su apartamento le pareció vacío. Una semana después de su encuentro en la panadería, Sofía se sorprendió al encontrar un sobre blanco deslizado bajo su puerta. Su nombre estaba escrito en una caligrafía elegante y fluida, claramente masculina. Intrigada, lo abrió mientras se dirigía a su sillón favorito. Dentro había una nota escrita en el mismo trazo cuidadoso. Para mi vecina del silencio. Quizás esto pueda construir un puente entre nuestros mundos. Fernando. Junto a la nota, un CD con la grabación de Carmen de Bizet, dirigida por Herbert von Karajan. Sofía sostuvo el disco entre sus manos, contemplándolo, como si fuera un objeto extraño caído del cielo. Hacía años que no escuchaba música deliberadamente. Tras la muerte de Antonio, los sonidos que antes disfrutaban juntos solo le traían recuerdos dolorosos. Pero ahora, con este regalo inesperado, sintió una curiosidad que superaba su resistencia habitual. Después de dudar unos minutos, sacó del armario su viejo reproductor de CD, lo conectó y colocó el disco con cuidado reverencial. Las primeras notas del preludio llenaron su salón, y Sofía cerró los ojos. Para su sorpresa, no sintió el rechazo esperado. Al contrario, la música parecía hablarle de pasiones olvidadas, de fuegos que creía apagados pero que quizás solo estaban adormecidos. Escuchó la ópera completa, sentada inmóvil, dejando que las emociones fluyeran libremente por primera vez en mucho tiempo. Cuando la última nota se desvaneció, se dio cuenta de que tenía las mejillas húmedas. Esa noche, antes de dormir, Sofía buscó entre sus libros hasta encontrar un pequeño volumen de poesías de Pablo Neruda. Lo había guardado durante años, incapaz de leerlo después de Antonio, pero conservándolo como se guarda un tesoro que duele contemplar. A la mañana siguiente, envolvió el libro en papel de seda y escribió una nota. Para mi vecino de la música. Quizás esto le ayude a entender por qué a veces prefiero el silencio. Sofía. Lo dejó frente a la puerta de Fernando antes de salir a su caminata matutina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación como no experimentaba desde su juventud. Ese intercambio marcó el inicio de una correspondencia silenciosa pero elocuente. Cada pocos días aparecía un nuevo regalo. Fernando le dejó una selección de jazz suave con una nota explicando la historia de cada pieza.
Ella respondió con una novela de García Márquez que hablaba de amores imposibles y soledades compartidas. Él le regaló una pequeña planta de lavanda para su colección. Ella le dejó un paquete de té chai, su favorito para las tardes de lectura. Mientras tanto, sus encuentros en los espacios comunes del edificio cambiaron sutilmente. Ya no había incomodidad ni formalidades excesivas. Comenzaron a coincidir casualmente en el vestíbulo por las mañanas, compartiendo el ascensor en un silencio cómplice, intercambiando comentarios sobre el libro o la música que se habían regalado. Una tarde de domingo particularmente lluviosa, Sofía escuchaba nuevamente Carmen mientras ordenaba su biblioteca. El timbre sonó, sobresaltándola. Al abrir la puerta, encontró a Fernando con 2 tazas humeantes en las manos. «Traje café», dijo simplemente. «Pensé que en un día así vendría bien algo caliente». Sofía sintió que debería negarse, mantener la distancia que siempre había procurado con sus vecinos. Pero las últimas semanas habían erosionado sus defensas de forma inesperada. «Entra», respondió abriendo más la puerta. «Justamente estaba escuchando tu regalo». Fernando sonrió al reconocer la música. Una elección excelente para un día gris. Se sentaron en el salón, bebiendo café en un silencio intermitente, roto por comentarios sobre la música, los libros que habían intercambiado, las pequeñas anécdotas cotidianas que antes parecían insignificantes, pero que ahora cobraban nuevo valor al ser compartidas. «¿Sabes?», dijo Fernando mientras observaba la lluvia golpear la ventana. «Cuando me mudé aquí buscaba tranquilidad, no compañía. Creía que tras perder a Isabel, mi esposa, lo mejor era el aislamiento». Sofía asintió, reconociendo en sus palabras el mismo sentimiento que ella había albergado. «Pero ahora», continuó él, mirándola directamente, «me pregunto si no estaba equivocado, si lo que realmente necesitamos no es silencio absoluto, sino el silencio compartido». Esa frase quedó flotando entre ellos como una revelación. Sofía no respondió con palabras, pero por primera vez en su relación fue ella quien inició un contacto físico, posando brevemente su mano sobre la de Fernando. Cuando él se marchó, horas después, algo había cambiado imperceptiblemente en el apartamento de Sofía. Los objetos seguían en su lugar, los libros ordenados, las plantas cuidadosamente dispuestas. Pero el silencio ya no se sentía como una fortaleza construida para mantener al mundo afuera, sino como un espacio abierto, esperando ser llenado con nuevas posibilidades. Esa noche, antes de dormir, Sofía encontró un mensaje de texto en su teléfono, el primero de Fernando. «Gracias por compartir tu silencio conmigo». Y por primera vez en muchos años, Sofía se durmió sonriendo. Mayo desplegó su esplendor sobre Madrid, vistiendo los parques de colores vibrantes y llenando el aire con el aroma de las flores. Con la llegada del buen tiempo, la rutina de Sofía experimentó una transformación sutil pero significativa. Sus caminatas matinales, antes ejercicios solitarios de contemplación, ahora incluían frecuentemente a Fernando, quien, casualmente, salía del edificio al mismo tiempo que ella. «¿Le importa si la acompaño?», preguntaba siempre con esa cortesía ligeramente anticuada que a Sofía le resultaba entrañable, aunque ya conocía la respuesta. Recorrían juntos el Parque del Retiro, hablando de todo y de nada, descubriendo coincidencias sorprendentes en sus gustos y opiniones, pero también diferencias que, lejos de separarlos, enriquecían sus conversaciones. Fernando tenía una pasión por el arte contemporáneo que Sofía no compartía, mientras que ella podía hablar durante horas sobre poesía medieval que a él le resultaba incomprensible. Sin embargo, ambos encontraron placer en estas discrepancias, como si cada uno abriera para el otro una ventana hacia un paisaje desconocido, pero fascinante. «Es como descubrir un nuevo continente a nuestra edad», comentó Fernando una mañana, mientras observaban a unos niños jugar cerca del estanque. «Creía que ya lo había visto todo, que ya no quedaban territorios por explorar». Sofía asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería. «La vida tiene estas sorpresas. Cuando crees que el mapa está completo, aparece un espacio en blanco que no habías notado». Era precisamente ese espacio en blanco lo que estaban comenzando a llenar con su presencia mutua,
aunque ninguno se atrevía aún a ponerlo en palabras. Una tarde especialmente calurosa, Fernando la invitó a tomar un helado en una pequeña heladería italiana que acababa de descubrir cerca del barrio. Sentados en la terraza, bajo una sombrilla a rayas rojas y blancas, parecían dos adolescentes en su primera cita, nerviosos y expectantes. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, inquirió Fernando mientras jugueteaba con su cucharilla de postre. Sofía sintió un leve temblor en su estómago. Claro. ¿Por qué decidiste no volver a compartir tu vida con alguien después de Antonio? Han pasado 10 años. La pregunta, directa pero respetuosa, tocó un punto sensible. Sofía contempló su helado de vainilla, derritiéndose lentamente, como buscando en él la respuesta. Supongo que fue más fácil construir una rutina que enfrentar el riesgo de perder a alguien nuevamente, admitió finalmente. Antonio y yo estuvimos juntos desde muy jóvenes. Cuando murió, sentí que se llevó una parte de mí que no podría recuperar, y con el tiempo la soledad se volvió cómoda, segura. Fernando la escuchaba con atención, sin interrumpir, sus ojos reflejando comprensión y algo más que Sofía no se atrevía a nombrar. Entiendo eso, respondió cuando ella terminó. Cuando Isabel enfermó, nos prometimos mutuamente que el que quedara intentaría ser feliz. Pero es más fácil prometer que cumplir. El miedo puede ser paralizante. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Y qué te hizo decidir mudarte después de tanto tiempo? Fernando sonrió con cierta melancolía. Necesitaba un cambio. La casa donde vivimos juntos durante 30 años estaba llena de recuerdos maravillosos, pero también de ausencias. Cada rincón me recordaba a ella. Pensé que un lugar nuevo me ayudaría a no olvidar, nunca olvidar, sino a encontrar un nuevo sentido. ¿Y lo has encontrado?, preguntó Sofía, conteniendo la respiración sin darse cuenta. Fernando extendió su mano sobre la mesa, tomándola de ella con delicadeza. Creo que estoy más cerca que nunca. Aquel contacto, tan simple y a la vez tan significativo, envió una corriente cálida por el brazo de Sofía. No retiró su mano, permitiéndose disfrutar de aquella conexión que, aunque nueva, se sentía extrañamente familiar, como si sus manos hubieran estado destinadas a encontrarse. De regreso al edificio, caminaron en un silencio cómodo, sus manos ocasionalmente rozándose, ninguno de los dos dispuesto a forzar el momento, pero tampoco a ignorarlo. Cuando llegaron a sus respectivas puertas, Fernando se detuvo. «Estoy preparando una cena sencilla esta noche», dijo con una mezcla de esperanza y nerviosismo. «Nada elaborado, solo pasta y buen vino. Me encantaría que me acompañaras». Sofía sintió que su corazón aceleraba su ritmo, como si despertara de un largo letargo. Debería inventar una excusa, mantener la prudencia que había guiado su vida durante años, pero en lugar de eso, se sorprendió a sí misma asintiendo. «Me encantaría. ¿A qué hora?» La sonrisa de Fernando iluminó su rostro. «¿Te parece bien a las 8? «Perfecto», respondió ella, buscando sus llaves para ocultar el rubor que sentía subir a sus mejillas. «Estaré allí». Cuando entró a su apartamento, Sofía se apoyó contra la puerta cerrada, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Había aceptado no solo una cena, sino la posibilidad de algo más, algo que creía haber dejado atrás para siempre. Y lo más sorprendente era cuánto deseaba que llegara la noche. Las manecillas del reloj parecían moverse con exasperante lentitud mientras Sofía se preparaba para la cena. Se había duchado, cambiado de ropa 3 veces y arreglado su cabello con más esmero del que recordaba haber dedicado en años. Finalmente, optó por un vestido azul marino con pequeños detalles en blanco, elegante pero no excesivamente formal, y un maquillaje sutil que realzaba sus rasgos sin ocultarlos. A las 8:05 se contempló en el espejo una última vez. «¿Qué estás haciendo, Sofía?», se preguntó en voz alta. A sus 62 años, sentirse como una adolescente nerviosa antes de su primera cita resultaba tan inesperado como desconcertante. Respiró profundamente. Tomó una botella de vino tinto que había reservado para una ocasión especial y salió de su apartamento. Los escasos pasos que separaban su puerta de la de Fernando parecieron kilómetros. Cuando finalmente llamó al timbre,
Su corazón latía con tanta fuerza que temía que él pudiera escucharlo. La puerta se abrió revelando a Fernando, vestido con pantalones oscuros y una camisa azul claro que resaltaba el bronceado de su piel. Su cabello gris, normalmente peinado hacia atrás, caía ligeramente sobre su frente, dándole un aspecto más juvenil y relajado. «Estás preciosa», dijo con sincera admiración, haciéndose a un lado para invitarla a entrar. El apartamento de Fernando, aunque tenía la misma distribución que el suyo, resultaba completamente diferente. Mientras que Sofía había optado por una decoración tradicional y sobria, Fernando había creado un espacio más contemporáneo, con muebles de líneas limpias y colores cálidos. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de ciudades europeas, y una impresionante colección de discos de vinilo ocupaba toda una pared. «Tu casa es maravillosa», comentó Sofía, entregándole la botella de vino. «Tan distinta a la mía, aunque son prácticamente iguales en estructura». Fernando sonrió, guiándola hacia un pequeño comedor donde la mesa estaba puesta con elegante sencillez. Vajilla blanca, copas de cristal brillante y un centro de flores frescas. «Los espacios se parecen a quienes los habitan», respondió mientras abría el vino para dejarlo respirar. «Pero eso no significa que no puedan armonizar entre sí». La cena resultó ser mucho más que pasta y buen vino. Fernando había preparado tagliatelle al pesto con un toque personal de piñones tostados y queso parmesano curado, acompañado de una ensalada mediterránea y pan recién horneado. El vino que Sofía había traído, un Rioja Reserva, complementaba perfectamente el plato. La conversación fluyó con la misma naturalidad que el vino en sus copas. Hablaron de sus respectivas carreras, él como cardiólogo en un prestigioso hospital, ella como profesora de literatura en un instituto, de sus viajes, de los libros que habían marcado sus vidas y, finalmente, de sus matrimonios anteriores. «Isabel era pintora», contó Fernando mientras servía el postre, una tarta de manzana casera. «Veía color en todo, incluso en los días más grises. Cuando enfermó, lo que más le dolía no era el sufrimiento físico, sino perder gradualmente la capacidad de distinguir los matices cromáticos que tanto amaba». Sofía escuchaba con atención, conmovida por la forma en que Fernando hablaba de su esposa. Con amor, sí, pero sin esa melancolía desgarradora que a menudo acompaña a los recuerdos dolorosos. «Antonio era arquitecto», compartió ella a su vez. «Amaba las estructuras, el orden, la simetría. Nuestra hija Elena heredó eso de él. Pero también tenía una vena soñadora que pocos conocían. Antes de dormir, inventaba historias fantásticas que luego yo convertía en cuentos para Elena». Después de la cena, se trasladaron al salón, donde Fernando puso música suave, jazz instrumental, una concesión a los gustos de Sofía, y sirvió 2 copas de brandy. Sentados en el sofá, más cerca uno del otro de lo que la etiqueta tradicional consideraría apropiado, la conversación se volvió más íntima, las palabras más pausadas, los silencios más elocuentes. «¿Sabes qué es lo que más he extrañado todos estos años?», preguntó Fernando, su voz apenas un susurro. «No son los grandes momentos, las celebraciones o los viajes. Es la cotidianidad compartida. Despertar junto a alguien, comentar las pequeñas cosas del día, tener una mano que sostener cuando las noticias son malas». Sofía asintió, sintiendo que él expresaba exactamente lo que ella misma había sentido, pero nunca se había atrevido a formular. La soledad no duele tanto en los momentos especiales, cuando todos están solos de alguna manera. Duele en lo ordinario, en lo rutinario. Fernando dejó su copa en la mesa auxiliar y con una delicadeza exquisita tomó la mano de Sofía entre las suyas. «Quizás ya hemos estado solos suficiente tiempo», murmuró. El momento quedó suspendido entre ellos, frágil y poderoso a la vez. Sofía sentía que estaba al borde de un precipicio, dudando entre retroceder hacia la seguridad de su soledad conocida o dar un paso hacia adelante, hacia un territorio inexplorado pero prometedor. Cuando Fernando se inclinó lentamente hacia ella, sus intenciones claramente visibles en sus ojos, Sofía no retrocedió. En lugar de eso, cerró los ojos
y permitió que sus labios se encontraran, primero en un roce tentativo, luego en un beso que contenía décadas de experiencia y al mismo tiempo la frescura de un primer encuentro. En ese beso, ambos redescubrieron algo que creían perdido para siempre: la posibilidad de comenzar de nuevo. Las semanas siguientes transcurrieron en una dulce nebulosa para Sofía y Fernando. Sus vidas, antes tan meticulosamente ordenadas en rutinas solitarias, comenzaron a entrelazarse con la naturalidad de dos ríos que, tras recorrer caminos separados, confluyen en un mismo cauce. Las caminatas matutinas se volvieron una tradición inamovible. Las cenas, ya fuera en el apartamento de él o en el de ella, se convirtieron en el punto culminante de cada día. Pero más allá de estos momentos especiales, era en los pequeños detalles cotidianos donde su relación crecía con mayor fuerza. Fernando dejando el periódico en su puerta después de leerlo. Sofía preparando galletas caseras que sabía que él disfrutaba con su café. Las llamadas telefónicas nocturnas cuando, aunque separados apenas por una pared, hablaban durante horas como adolescentes que no pueden despedirse. Sin embargo, como toda transición vital, este nuevo capítulo no estaba exento de desafíos. Después de décadas de vivir solos, ambos tenían costumbres profundamente arraigadas que a veces chocaban. ¿Realmente necesitas escuchar esa ópera a las 7 de la mañana? Preguntó Sofía una vez, después de que el barbero de Sevilla la despertara antes de su alarma. Es el mejor momento para apreciarla, respondió Fernando, con esa obstinación amable que Sofía encontraba simultáneamente irritante y entrañable. La luz del amanecer tiene la misma textura que la música de Rossini. Por su parte, Fernando descubrió que Sofía podía pasar horas absolutamente inmóvil frente a sus plantas, susurrándoles ocasionalmente como si mantuviera conversaciones secretas con ellas, un hábito que al principio le pareció encantador, pero que eventualmente probó su paciencia. Las plantas responden a la voz humana, explicó ella con seriedad científica, cuando él bromeó al respecto. Es una forma de comunicación. Pero estos pequeños roces, lejos de separarlos, se convirtieron en parte del tejido de su relación, recordándoles que estaban redescubriendo no solo el amor, sino también la compleja danza de la convivencia. Una tarde de domingo particularmente calurosa, mientras disfrutaban de limonada helada en el balcón de Sofía, rodeados por sus exuberantes plantas, Fernando abordó un tema que había estado posponiendo. Elena llamó esta mañana, comentó casualmente, refiriéndose a la hija de Sofía, quien vivía en Barcelona con su familia. Me invitó a almorzar cuando venga a Madrid la próxima semana. Sofía dejó su vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, salpicando gotas de limonada sobre el mantel. ¿Elena te llamó a ti directamente? Fernando asintió, observando su reacción con cautela. Aparentemente mi número estaba en tu teléfono como Fernando Vecino. Quería darme una sorpresa. Sofía sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado apreciaba el interés de su hija. Por otro, le molestaba esa intrusión en su vida privada, esa asunción de que su relación con Fernando estaba lista para ser formalizada ante la familia. ¿Y qué le dijiste?, preguntó intentando mantener un tono neutro. Que estaría encantado, por supuesto. Fernando tomó su mano. Sofía, ¿te incomoda que conozca a Elena? Ella suspiró, buscando las palabras adecuadas. No es eso. Es solo que... Elena siempre ha sido muy protectora conmigo desde que Antonio falleció, y a veces puede ser intensa. Fernando sonrió comprensivamente. Todos los hijos lo son cuando se trata de la felicidad de sus padres. Mi Javier casi le hizo un interrogatorio en toda regla a Isabel cuando empezamos a salir. Sofía lo miró sorprendida. Javier, nunca me habías contado que tienes un hijo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Fernando desvió la mirada hacia el horizonte madrileño, como si buscara allí la respuesta adecuada. Javier vive en Estados Unidos desde hace 15 años, explicó finalmente. Nuestra relación es complicada, especialmente desde la muerte de Isabel. Sofía esperó dándole espacio para continuar si así lo deseaba. Después de unos momentos, Fernando continuó.
Culpó a mi dedicación excesiva al hospital por no haber detectado antes la enfermedad de Isabel. Y quizás tenga razón. Como cardiólogo, debería haber notado las señales. La revelación dejó a Sofía sin palabras. Ese dolor, esa culpa que Fernando había mantenido oculta bajo su exterior afable y optimista, le mostró una nueva dimensión de él, y en cierto modo, la acercó aún más. Los médicos también son humanos, dijo suavemente, entrelazando sus dedos con los de él. Y los hijos necesitan encontrar explicaciones cuando pierden a sus madres, aunque esas explicaciones sean injustas. Fernando apretó su mano, agradecido por su comprensión. He intentado contactarlo varias veces desde que me mudé. Pensé que un nuevo comienzo podría significar también una reconciliación, pero aún no está listo. Aquella tarde marcó un punto de inflexión en su relación. El intercambio de vulnerabilidades, la revelación de heridas que ambos llevaban en silencio, creó entre ellos un vínculo más profundo que el simple compañerismo o la atracción romántica. Y cuando Elena llegó a Madrid la semana siguiente, Sofía descubrió con alivio y alegría que su hija y Fernando conectaron inmediatamente. La preocupación de Elena por su madre se transformó gradualmente en genuina aprobación al ver cómo Fernando la miraba con adoración y respeto. «Es un buen hombre, mamá», le confió Elena la noche antes de regresar a Barcelona. «Y te mira como si fueras la respuesta a una pregunta que ha estado haciendo toda su vida». Sofía sonrió, sintiendo una calidez expandirse en su pecho. «Lo sé. Y lo más extraño es que a nuestra edad, cuando creíamos que ya todas las preguntas importantes tenían respuesta, nunca es tarde para las preguntas correctas», completó Elena, abrazando a su madre con fuerza. «Papá estaría feliz por ti. Realmente lo estaría». Y Sofía, por primera vez en mucho tiempo, sintió que era cierto, que la vida, con su misteriosa generosidad, a veces ofrece segundas oportunidades cuando menos las esperamos, justo al otro lado de la pared. El verano madrileño llegó con su característica intensidad, transformando las calles en ríos de calor que obligaban a los habitantes a buscar refugio en interiores climatizados o bajo la sombra protectora de los árboles del Retiro. Para Sofía y Fernando, esta nueva estación trajo consigo no solo cambios en el clima, sino también en la dinámica de su relación. 3 meses habían transcurrido desde su primer beso, tiempo suficiente para que ambos confirmaran lo que sus corazones ya sabían. Lo que había comenzado como una molesta relación entre vecinos se había transformado en algo profundo y esencial. Sin embargo, ninguno de los dos había pronunciado aún las palabras que darían nombre oficial a sus sentimientos. Como personas maduras, conscientes de sus pasados y cautelosas con su futuro, preferían que cada paso surgiera de forma natural, sin presiones ni expectativas forzadas. Una mañana particularmente sofocante, sentados en la terraza de un café cercano, Fernando dejó caer una noticia que alteraría momentáneamente el equilibrio que habían construido. La Fundación López Rivera me ha ofrecido dar una serie de conferencias sobre cardiología en Latinoamérica, comentó mientras revolvía distraídamente su café helado. Serían 6 semanas, comenzando a mediados de agosto. Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá, Ciudad de México y La Habana. Sofía sintió un nudo formarse en su estómago. 6 semanas. La separación más larga que enfrentarían desde que comenzaron su relación. Intentó que su voz sonara despreocupada. «Suena como una oportunidad maravillosa, especialmente La Habana. Siempre has querido conocer Cuba». Fernando asintió, observándola con atención. «Lo es, pero es mucho tiempo fuera. Eres un médico respetado, Fernando. Es natural que quieran compartir tu conocimiento», respondió Sofía, sorprendida por la calma que lograba mantener a pesar de la tormenta interior que sentía. «Deberías aceptar». «Ya lo hice», confesó él, «pero hay algo más que quiero proponerte». Sofía levantó la vista, encontrándose con sus ojos que brillaban con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Ven conmigo», dijo Fernando, tomando su mano sobre la mesa. «Viajemos juntos, no como mi acompañante ocasional, sino como mi pareja». La propuesta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que iban mucho más allá de un simple viaje.
No se trataba solo de compartir habitaciones de hotel y visitas turísticas. Era una declaración de intenciones, un compromiso público que anunciaría al mundo lo que hasta ahora había sido un secreto compartido solo con sus círculos más cercanos. «Es un paso importante», murmuró Sofía, encontrando difícil mantener su mirada. «Lo sé», respondió él con suavidad, «y no necesito una respuesta inmediata. Pero a nuestra edad, Sofía, el tiempo es un lujo que no podemos derrochar. Sé lo que siento por ti, y creo que tú también lo sabes». Esa noche, sola en su apartamento, Sofía pesó cuidadosamente la propuesta. Una parte de ella, la parte cautelosa, la que había construido una fortaleza de soledad tras la muerte de Antonio, sentía miedo ante la idea de exponerse nuevamente a la vulnerabilidad del amor declarado, pero otra parte, cada vez más fuerte, anhelaba aceptar esta aventura, esta segunda oportunidad que la vida le ofrecía. Llamó a Elena, buscando no tanto consejo como un espacio para organizar sus propios pensamientos. «Mamá, sabes que te apoyo en cualquier decisión», dijo su hija después de escucharla. «Pero si me permites una observación, desde que conoces a Fernando, tu voz suena diferente, más ligera, más joven, y cuando hablas de este viaje, a pesar de tus dudas, hay entusiasmo en tus palabras». Sofía sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de su hija. «Tengo miedo, Elena, de enamorarme completamente y luego ¿perderlo?», completó Elena con gentileza. «Mamá, el amor siempre implica riesgo, pero ¿acaso no es mejor disfrutar de la felicidad mientras dure que preguntarse por el resto de tu vida qué hubiera pasado si te hubieras atrevido?» Después de colgar, Sofía se acercó a la ventana. La noche madrileña brillaba con miles de luces, como estrellas caídas sobre la ciudad. Recordó aquella primera vez que había tocado la puerta de Fernando para quejarse por la música, como jamás hubiera imaginado entonces que aquel hombre se convertiría en alguien tan fundamental en su vida. A la mañana siguiente, Sofía esperó a Fernando en el vestíbulo del edificio. Cuando lo vio bajar las escaleras, su corazón se aceleró como si fuera una jovencita. «Iré contigo», dijo simplemente, antes de que él pudiera siquiera saludarla. «A Latinoamérica, a donde sea que vayamos después. Quiero estar contigo». La sonrisa que iluminó el rostro de Fernando en ese momento fue toda la confirmación que Sofía necesitaba de que, a veces, los mejores capítulos de nuestra historia comienzan justamente cuando creíamos que el libro estaba a punto de cerrarse. Buenos Aires los recibió con un clima fresco y una llovizna persistente que, lejos de empañar su ánimo, añadió un toque romántico a sus primeros días en la ciudad. Alojados en un elegante hotel del barrio de Recoleta, Sofía y Fernando experimentaban por primera vez lo que significaba vivir juntos, compartir un espacio íntimo las 24 horas del día, adaptarse a los ritmos y costumbres del otro sin la seguridad de poder retirarse cada uno a su propio apartamento. «¿Siempre tardas tanto en el baño por las mañanas?», preguntó Fernando con fingida exasperación la tercera mañana, mientras esperaba su turno para ducharse antes de su conferencia inaugural en la Universidad de Buenos Aires. Sofía, envuelta en una bata de baño y con el cabello recogido en una toalla, le lanzó una mirada divertida. «¿Y tú siempre roncas como si estuvieras serrando madera?». Ambos rieron, reconociendo en estas pequeñas fricciones el proceso natural de dos personas que, habiendo vivido solas durante tanto tiempo, ahora aprendían a entrelazar sus vidas. Las conferencias de Fernando resultaron ser un éxito rotundo. Sofía, sentada siempre en primera fila, observaba con orgullo cómo su pareja, con esa mezcla única de rigor científico y calidez humana que lo caracterizaba, cautivaba a auditorios repletos de estudiantes y profesionales de la medicina. Por las tardes, cuando Fernando quedaba libre de compromisos académicos, exploraban juntos las ciudades, los cafés históricos y librerías de Buenos Aires, los viñedos en las afueras de Santiago, los mercados coloridos de Lima. «Es como si estuviéramos recuperando todos los viajes que no hicimos en las últimas décadas», comentó Sofía una noche mientras cenaban en un pequeño restaurante en Bogotá, su cuarta parada. La ciudad, iluminada bajo un cielo estrellado, se extendía ante ellos desde la terraza del establecimiento.
Fernando asintió, contemplando su copa de vino tinto. «Sabes, cuando Isabel enfermó, hicimos una lista de lugares que visitaríamos cuando se recuperara. París en primavera, Venecia en otoño, Nueva York en Navidad. Nunca llegamos a tachar ningún destino». Sofía extendió su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. «Antonio y yo teníamos una lista similar. La guardé durante años después de su muerte, como un recordatorio de promesas incumplidas». «¿La conservas aún?», preguntó Fernando. Sofía negó con la cabeza. «La quemé la noche antes de venir contigo, no como un acto de olvido, sino de liberación. Esos sueños pertenecían a otra vida». Fernando sonrió, esa sonrisa que iluminaba sus ojos antes que sus labios. «Podemos crear nuevas listas, nuevos sueños». Pero no todo fue romance y descubrimientos en su viaje. En Ciudad de México, la penúltima parada, Fernando recibió una llamada que lo dejó visiblemente perturbado. «Era Javier», explicó después de colgar, su rostro pálido. «Está en Madrid. Fue a buscarme al apartamento y la vecina, la señora Gómez del 5C, le dijo que estaba de viaje. Con mi novia». «¿Y eso es malo?», preguntó Sofía, intuyendo que había más en la historia. Fernando suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Es la primera vez en 3 años que Javier decide visitarme, Sofía, y no estoy allí para recibirlo». «Podemos regresar», sugirió ella inmediatamente. «Tu conferencia aquí ya terminó. Podemos cambiar los billetes, ir directamente a Madrid en lugar de La Habana». Fernando la miró con una mezcla de gratitud y conflicto. «Pero La Habana era la ciudad que más ilusión te hacía conocer. Habrá otras oportunidades», respondió Sofía con firmeza. «Tu hijo es más importante». Esa misma tarde hicieron los arreglos necesarios para regresar a Madrid lo antes posible. Durante el largo vuelo transatlántico, Fernando se mantuvo inusualmente silencioso. Sofía respetó su espacio, comprendiendo que este reencuentro con su hijo removía emociones complejas. «¿Qué le dirás cuando lo veas?», preguntó finalmente cuando el avión comenzaba su descenso hacia Madrid. Fernando tomó su mano, apretándola con fuerza. «La verdad, que lamento profundamente no haber estado para su madre cuando me necesitaba, que he vivido con esa culpa cada día, pero también que he encontrado, gracias a ti, una razón para seguir adelante, para intentar ser mejor». Cuando aterrizaron en Madrid, el cielo estaba teñido con los colores del amanecer. Cansados pero determinados, tomaron un taxi directamente al apartamento de Fernando. Al llegar al portal del edificio, Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Sentado en los escalones de la entrada, con aspecto de haber pasado allí la noche, esperaba a un hombre joven que era el vivo retrato de Fernando, excepto por sus ojos, que tenían un tono más claro. «Javier», murmuró Fernando, su voz apenas audible. El joven levantó la vista, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Padre e hijo, separados por años de dolor y malentendidos, se miraron en silencio, y en ese silencio, Sofía intuyó que comenzaba un nuevo capítulo, no solo para Fernando y Javier, sino también para ella, ahora parte inseparable de esta familia en reconstrucción. «Has cambiado», fueron las primeras palabras que Javier dirigió a su padre después de 3 años de silencio. No había acusación en su voz, solo una constatación que flotaba en el aire del pequeño café donde habían decidido reunirse, a pocas calles del edificio. Fernando asintió levemente, sus manos rodeando una taza de café que no había probado. «El tiempo cambia a todos, hijo». Sofía había insistido en dejarlos solos para este primer encuentro, pero tanto Fernando como Javier le pidieron que se quedara. «Eres parte de esto ahora», había dicho Fernando con esa simplicidad que la desarmaba. Y así se encontraba, sentada junto a ellos, testigo silenciosa de una reconciliación que había comenzado a gestarse mucho antes de que el avión aterrizara en Madrid. Javier, a sus 38 años, tenía el porte elegante de su padre y la intensidad emocional que, según Fernando, había heredado de Isabel. Profesor de literatura en una universidad de Boston, había construido su vida lejos de España, lejos de los recuerdos dolorosos, lejos de su padre a quien culpaba por no haber diagnosticado a tiempo la enfermedad de su madre. «¿Por qué ahora?», preguntó Fernando. «Después de tanto tiempo sin responder a mis llamadas, a mis cartas».
Javier desvió la mirada hacia la ventana, donde la vida madrileña transcurría ajena a su drama familiar. Encontré los diarios de mamá mientras organizaba algunas cajas en mi sótano. Había olvidado que los tenía. Un silencio espeso siguió a estas palabras. Fernando parecía haberse quedado sin aliento. ¿Los has leído?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Javier asintió. Todos, incluso los que escribió durante su enfermedad. Sofía observó cómo las manos de Fernando temblaban ligeramente. Instintivamente, cubrió una de ellas con la suya, ofreciéndole un ancla en medio de la tormenta emocional. «Entonces, sabes», comenzó Fernando. «Que ella sabía», completó Javier, «que notó los síntomas meses antes de decirte nada, que te ocultó deliberadamente su malestar porque no quería preocuparte durante aquella investigación importante que dirigías». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Fernando. «Intenté decírtelo tantas veces, Javier, pero estabas tan furioso, tan decidido a culparme». «Lo sé», interrumpió Javier, su propia voz quebrándose. «Y lo siento. Necesitaba un villano en esta historia, y tú eras el candidato perfecto, el médico que no pudo salvar a su propia esposa». Fernando sacudió la cabeza. «Yo también me culpé, todos los días, por no haber notado las señales, por haber estado tan absorto en mi trabajo. Mamá escribió específicamente sobre eso», dijo Javier, sacando de su chaqueta un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. «Déjame leerte algo». Abrió el cuaderno en una página marcada y leyó. «Fernando no debe culparse nunca por esto. Fui yo quien decidió silenciar mi cuerpo hasta que fue demasiado tarde. Si hay un villano en esta historia, es mi propio miedo, no el amor de mi esposo por su trabajo, que siempre ha sido su forma de ayudar a otros». Las palabras de Isabel, rescatadas del pasado, cayeron sobre la mesa como gotas de lluvia sobre tierra reseca, penetrando años de dolor acumulado. Fernando no pudo contenerse más, y por primera vez desde que Sofía lo conocía, lloró abiertamente, sin intentar ocultar su vulnerabilidad. Javier extendió su mano sobre la mesa, tomándola de su padre con fuerza. «He desperdiciado 3 años en rencor, papá. No quiero desperdiciar ni un día más». Sofía, conmovida hasta las lágrimas, se excusó para dirigirse al baño, dándoles un momento de privacidad. Cuando regresó, los encontró abrazados, como si los años de separación se hubieran disuelto en el aire. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones mientras Javier se instalaba temporalmente en el apartamento de su padre. Sofía regresó al suyo, comprendiendo que padre e hijo necesitaban espacio para reconstruir su relación. Sin embargo, las cenas compartidas se volvieron una constante, y pronto Javier y ella desarrollaron una amistad genuina, basada no solo en su amor común por Fernando, sino también en una pasión compartida por la literatura. «Entiendo por qué papá se enamoró de ti», comentó Javier una tarde mientras Fernando preparaba la cena. «Tienes la misma capacidad que tenía mi madre para ver más allá de las apariencias, hasta el corazón de las cosas». Sofía sonrió, conmovida por la comparación. «Tu madre debe haber sido una mujer extraordinaria». «Lo era», asintió Javier, «y estaría feliz de saber que papá ha encontrado a alguien como tú». La noche antes de que Javier regresara a Boston, los tres cenaron en el apartamento de Sofía. La conversación fluía con la naturalidad de una familia que siempre hubiera estado unida. Cuando servían el postre, Javier sacó un pequeño paquete de su bolsillo. «Tengo algo para ustedes», dijo, entregándoselo a Fernando. «O más bien, mamá lo tiene». Fernando abrió el paquete con cuidado. Dentro había un medallón de plata antiguo, con intrincados grabados florales. «Era de la abuela de mamá», explicó Javier. «Pasó a mamá el día de su boda. Ella escribió en su diario que, si alguna vez encontrabas el amor nuevamente, quería que lo tuvieras para dárselo a esa persona». Fernando miró el medallón con reverencia, luego levantó los ojos hacia Sofía. «Isabel siempre fue más sabia que yo», murmuró. «Incluso al final pensaba en el futuro, en posibilidades que yo no podía imaginar entonces». Tomó la mano de Sofía y depositó el medallón en su palma, cerrando sus dedos sobre él. «No es un anillo, pero tal vez significa más». «Es perfecto», susurró Sofía, sintiendo el peso del medallón en su mano, y con él,
la bendición silenciosa de una mujer que había amado a Fernando antes que ella. Esa noche, después de que Javier se retirara a descansar al apartamento de su padre, Sofía permaneció largo rato contemplando el medallón a la luz de la luna que entraba por su ventana. En sus intrincados diseños vio reflejadas las complejidades del amor, sus pérdidas y hallazgos, sus ciclos eternos de dolor y sanación, y sintió por primera vez en muchos años que había encontrado su lugar en el flujo constante de la vida. Septiembre trajo consigo un cambio en Madrid. Las noches se volvieron más frescas y los árboles comenzaron a mostrar las primeras señales del otoño que se aproximaba. Para Sofía y Fernando, el regreso a la rutina después de las intensas semanas de viaje y reconciliación familiar vino acompañado de una pregunta que flotaba entre ellos, no expresada, pero omnipresente. ¿Cuál sería el siguiente paso en su relación? Habían retomado su dinámica anterior, cada uno en su apartamento, compartiendo comidas, paseos y veladas, pero ahora con la experiencia de haber convivido durante semanas en hoteles extranjeros, de haberse visto en las primeras horas de la mañana, desaliñados y vulnerables, de haber enfrentado juntos situaciones emocionalmente intensas. Una tarde, mientras disfrutaban de un café en la pequeña terraza del apartamento de Fernando, el tema surgió de manera natural. «Extraño despertarme contigo», comentó él, mirando por encima del borde de su taza. «Incluso cuando roncas». Sofía rió, lanzándole una servilleta de papel. «Yo no ronco, ese eres tú. Llámalo como quieras», sonrió Fernando. «El punto es que nuestra situación actual parece innecesariamente complicada. 2 apartamentos idénticos, uno al lado del otro, cuando podríamos estar compartiendo uno solo». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Por supuesto que había pensado en ello, especialmente en las noches solitarias cuando regresaba a su cama después de una velada con Fernando. Pero la idea de renunciar a su espacio, a la independencia que había cultivado durante tanto tiempo, despertaba en ella sentimientos contradictorios. «¿Estás sugiriendo que nos mudemos juntos?», preguntó, queriendo claridad absoluta. Fernando asintió. «Creo que es el paso lógico, a menos que prefieras que sigamos tocando la pared para comunicarnos», añadió con una sonrisa que no ocultaba del todo su nerviosismo. «¿En cuál de los 2 apartamentos viviríamos?», preguntó Sofía, sorprendiéndose a sí misma por considerar seriamente la propuesta. Fernando pareció reflexionar por un momento. «Podríamos hacer algo diferente. Buscar un lugar nuevo que sea completamente nuestro, sin los fantasmas de Antonio o Isabel, un espacio que construyamos juntos desde cero». La idea se asentó entre ellos como una semilla prometedora. En los días siguientes, ambos exploraron la posibilidad, cada uno a su manera. Sofía hizo listas meticulosas de pros y contras, considerando aspectos prácticos como el almacenamiento de libros y el cuidado de sus plantas. Fernando, más intuitivo, comenzó a buscar apartamentos en diferentes barrios de Madrid, enviándole fotografías y descripciones a su teléfono con comentarios entusiastas. Una semana después de aquella conversación inicial, mientras cenaban en el pequeño restaurante italiano donde habían tenido su primera cita oficial, Fernando dejó caer una nueva perspectiva sobre la mesa. «He estado pensando», comenzó, con esa expresión que Sofía había aprendido a reconocer como preludio de una idea importante. «Quizás estamos complicando demasiado las cosas». Sofía lo miró interrogante mientras terminaba su bocado de risotto. «¿A qué te refieres?» «A que tal vez la solución más simple sea la correcta», explicó Fernando. «En lugar de buscar un nuevo apartamento y pasar por todo el proceso de mudanza, ¿por qué no simplemente derribamos la pared que separa nuestros apartamentos y creamos uno grande?» La propuesta era tan inesperada que Sofía casi se atraganta con su vino. «¿Derribar la pared? ¿Se puede hacer eso?». Fernando asintió con entusiasmo creciente. «Consulté con un arquitecto amigo. Es estructuralmente viable porque es una pared divisoria, no de carga, y dado que ambos somos propietarios de nuestros respectivos espacios, solo necesitaríamos la aprobación de la comunidad de vecinos». Sofía consideró la idea, visualizando cómo sería tener un espacio amplio, con la luz entrando por ambos lados del edificio,
su biblioteca fusionada con la colección de discos de Fernando, sus plantas compartiendo espacio con su equipo de música. Es una metáfora perfecta, ¿no crees?, dijo finalmente. Derribar la barrera que nos separaba al principio. Los ojos de Fernando brillaron con esa luz especial que aparecía cada vez que Sofía lo sorprendía. Exactamente. Dos espacios que se convierten en uno sin que ninguno tenga que renunciar completamente al suyo. Me gusta, decidió Sofía, sintiendo una certeza que disipaba sus dudas anteriores. Me gusta mucho. Fernando levantó su copa, proponiendo un brindis. Por derribar muros. Por construir puentes, añadió ella, haciendo chocar suavemente su copa contra la de él. A partir de ese momento, todo se desarrolló con una rapidez sorprendente. La comunidad de vecinos, encantada con la historia de amor que había florecido en el edificio, aprobó la reforma sin objeciones. El arquitecto amigo de Fernando presentó un proyecto que respetaba la estructura original del edificio mientras creaba un espacio moderno y funcional. Y Elena, al enterarse del plan, ofreció su ayuda para la redecoración, emocionada de ver a su madre dar este paso. Nunca pensé que mi queja por su música ruidosa terminaría así, comentó Sofía una noche, mientras revisaban los planos finales extendidos sobre la mesa de su comedor. Fernando la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. Yo siempre supe que tenía que subir el volumen para encontrar el amor. El otoño madrileño avanzaba mientras el proyecto de unificación de los apartamentos tomaba forma. Lo que había comenzado como una idea romántica se convirtió rápidamente en un proceso lleno de decisiones prácticas, desafíos inesperados y momentos de descubrimiento mutuo. Sofía y Fernando tuvieron que mudarse temporalmente durante las obras más intensas. Optaron por un pequeño piso de alquiler a pocas calles del edificio, lo que les permitía supervisar diariamente el progreso de la reforma. Esta primera experiencia de convivencia oficial trajo consigo ajustes y revelaciones. «Nunca mencionaste que coleccionas estos pequeños búhos de cerámica», comentó Fernando una tarde, mientras desempacaban algunas cajas que habían traído del apartamento de Sofía. Ella tomó uno de los búhos, una pieza delicada en tonos azules que había comprado en Toledo años atrás. Empecé después de la muerte de Antonio. Cada uno representa un viaje, un momento en que decidí continuar viviendo a pesar del dolor. Fernando escuchó atentamente, como siempre hacía cuando ella compartía fragmentos de su pasado. Son preciosos, dijo simplemente, colocando con cuidado la figura en un estante. Deberían tener un lugar especial en nuestro nuevo hogar. La palabra «nuestro» aún provocaba una cálida sensación en el pecho de Sofía cada vez que la escuchaba. Las obras avanzaban a buen ritmo, aunque no sin contratiempos. Descubrieron que la pared compartida ocultaba una antigua chimenea que ninguno de los dos sabía que existía. El hallazgo, aunque complicó temporalmente los planes, terminó convirtiéndose en el elemento central del diseño. Una hermosa chimenea restaurada que dividiría sutilmente las áreas sin fragmentar el espacio. Es como si el edificio mismo tuviera sus propias ideas sobre nuestra unión, bromeó Fernando cuando el arquitecto les mostró el nuevo diseño, incorporando la chimenea. Una tarde, mientras revisaban el avance de las obras, encontraron algo inesperado. Entre los escombros de la pared derribada, un sobre amarillento que contenía varias cartas de amor fechadas en los años 50. «Mi querida Carmela», leyó Sofía en voz alta, sentada junto a Fernando en la escalera de incendios del edificio, lejos del polvo de la construcción. «Cada noche cuando apoyo mi cabeza contra esta pared, imagino que puedo escuchar tu respiración al otro lado. Qué cruel destino que nos haya colocado tan cerca y a la vez tan lejos el uno del otro». Las cartas revelaban la historia de amor entre dos jóvenes vecinos durante la posguerra española. Él, hijo de una familia conservadora que se oponía a la relación. Ella, viuda de un republicano, considerada inapropiada por la sociedad de la época. Se comunicaban a través de golpes en la pared y cartas que escondían en un hueco que habían creado, ladrillo a ladrillo. «¿Crees que lograron estar juntos?», preguntó Sofía, conmovida por aquella historia que parecía reflejar la suya propia de manera inversa.
Fernando examinó los sobres, buscando alguna pista en las fechas. Las cartas terminan abruptamente en 1953. No hay forma de saberlo. Me gusta pensar que sí, decidió Sofía, que encontraron su manera de derribar los muros, literales o figurados. Aquella noche, mientras cenaban en su apartamento temporal, ambos permanecieron pensativos, como si las cartas de aquellos desconocidos hubieran tocado algo profundo en su interior. A veces pienso en todas las vidas que han transcurrido en ese edificio, reflexionó Fernando. Cuántos amores, cuántas pérdidas, cuántas historias han presenciado esas paredes. Y ahora la nuestra se suma a ellas, añadió Sofía, como un capítulo más en la historia del lugar. A medida que avanzaba noviembre, la transformación del espacio se aceleraba. La pared divisoria había desaparecido completamente, excepto por las columnas estructurales necesarias. La chimenea restaurada dividía elegantemente lo que sería un amplio salón. Las ventanas de ambos lados permitían que la luz natural atravesara el apartamento de extremo a extremo. Tenías razón, admitió Sofía una tarde, mientras contemplaban el espacio desde la entrada. Es mejor que cualquier lugar nuevo que hubiéramos podido encontrar. Tiene historia, nuestra historia. Javier, quien había regresado brevemente a Madrid para asistir a un congreso, visitó las obras y quedó impresionado con la transformación. Es como si el apartamento reflejara lo que ha sucedido entre ustedes, comentó. Dos espacios que parecían destinados a permanecer separados y que ahora fluyen uno hacia el otro. Elena, por su parte, se involucró activamente en la decoración, ayudando a decidir qué muebles conservar, cuáles reemplazar y cómo integrar armoniosamente las posesiones más queridas de cada uno. Su ojo artístico resultó invaluable a la hora de combinar la biblioteca clásica de Sofía con la moderna colección de música de Fernando. A principios de diciembre, cuando las primeras luces navideñas comenzaban a iluminar las calles de Madrid, el arquitecto les anunció que podrían instalarse antes de Nochebuena. La noticia les llenó de ilusión. Su primer hogar conjunto, su primer árbol de Navidad compartido, el inicio de nuevas tradiciones. ¿Estás nerviosa?, preguntó Fernando una noche mientras hacían planes para la mudanza definitiva. Sofía reflexionó antes de responder, consciente de lo mucho que había cambiado su vida en apenas 8 meses. No, respondió con una sonrisa serena. Por primera vez en mucho tiempo, estoy exactamente donde quiero estar. La mudanza al apartamento reformado ocurrió 4 días antes de Nochebuena, en medio de una nevada ligera que cubría Madrid con un manto blanco, otorgando a la ciudad un aire mágico. Sofía y Fernando cruzaron el umbral de su nuevo hogar común tomados de la mano, como si fuera la primera vez que entraban, aunque conocían cada rincón de aquel espacio que habían supervisado durante meses. «Bienvenida a casa», susurró Fernando, besándola suavemente. El apartamento resultaba irreconocible. La antigua pared divisoria había dado paso a un espacio amplio y luminoso, donde la sala de estar fluía naturalmente hacia el comedor. La chimenea restaurada, con su marco de piedra original y detalles modernos, servía como punto focal que unificaba ambos ambientes. Los libros de Sofía y los discos de Fernando convivían en estanterías diseñadas específicamente para albergar ambas colecciones. Las plantas, redistribuidas estratégicamente, aportaban vida y color a cada rincón. «Es perfecto», murmuró Sofía, recorriendo lentamente cada espacio, tocando las superficies pulidas, absorbiendo la luz que entraba a raudales por las ventanas de ambas fachadas del edificio. Lo que más le emocionó fue descubrir los pequeños detalles personales que Fernando había incorporado sin decírselo. Un rincón especial para sus búhos de cerámica, iluminado con luz indirecta. Un sillón idéntico a su favorito, pero nuevo, colocado estratégicamente junto a la ventana que recibía la luz de la tarde. Un pequeño escritorio antiguo que había pertenecido a Antonio y que ella había guardado en un trastero, ahora restaurado y ubicado en un espacio tranquilo que sería su rincón de lectura. «¿Cómo conseguiste?», comenzó a preguntar, con la voz quebrada por la emoción. «Elena me ayudó», confesó Fernando. «Quería que tuvieras piezas de tu historia
en nuestro nuevo comienzo. Aquella primera noche en su hogar compartido, cenaron sencillamente sobre cajas aún sin desempacar, disfrutando del calor de la chimenea recién estrenada y brindando por la nueva etapa que comenzaban. Los días previos a la Navidad transcurrieron en un torbellino de actividad, mientras organizaban sus pertenencias, adaptándose al ritmo y espacio del otro. Decoraron un árbol navideño, combinando los adornos que cada uno había atesorado durante años. Las bolas de cristal antiguas que Fernando había heredado de su madre, junto a los ángeles de papel que Elena había confeccionado en su infancia para Sofía. La cena de Nochebuena fue íntima pero especial. Elena vino desde Barcelona con su esposo Carlos y sus dos hijos adolescentes, Martín y Lucía. Javier no pudo viajar desde Boston debido a compromisos laborales, pero se unió a la celebración a través de una videollamada. «Propongo un brindis», dijo Elena, levantando su copa mientras todos se sentaban alrededor de la mesa cuidadosamente preparada. «Por las segundas oportunidades, por los muros derribados y por esta familia que ha encontrado nuevas formas de crecer, por el amor que no conoce barreras ni edades», añadió Fernando, mirando a Sofía con ternura. Más tarde, cuando todos se habían marchado y el silencio nocturno envolvía el apartamento, Sofía y Fernando se sentaron junto a la chimenea, contemplando las luces del árbol que titilaban suavemente en la penumbra. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», reflexionó Sofía, recostada en el hombro de Fernando. «Que todo comenzó con música demasiado alta y una queja de vecina malhumorada». Fernando rió suavemente. «A veces el amor comienza con una nota discordante, o con un golpe en la pared», añadió ella besando su mejilla. A medida que el invierno avanzaba, su rutina compartida se fue asentando con naturalidad. Las mañanas empezaban temprano, con Fernando preparando café mientras Sofía regaba sus plantas. Desayunaban juntos, comentando las noticias o sus planes para el día. Algunas tardes, él salía a dar conferencias en la Facultad de Medicina, donde ahora colaboraba como profesor emérito. Ella retomó un antiguo proyecto de escribir relatos cortos, inspirada por la nueva etapa vital que experimentaba. Una noche de enero, mientras Sofía leía en su sillón junto a la ventana, Fernando se sentó a su lado con expresión pensativa. «He estado reflexionando sobre algo», comenzó, con ese tono que ella ya reconocía como preámbulo de una conversación importante. Sofía cerró su libro, prestándole toda su atención. «La vida nos ha dado este regalo inesperado», continuó él, «y aunque sé que nuestro amor no necesita formalidades ni papeles para ser real». Sofía sintió que su corazón se aceleraba mientras Fernando sacaba una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. «Sofía Martín», dijo con voz firme pero cargada de emoción, «a nuestra edad quizás parezca innecesario, incluso anticuado, pero quiero comprometerme contigo en todos los sentidos posibles». Abrió la caja, revelando un anillo de plata con una solitaria aguamarina. «¿Me harías el honor de casarte conmigo?». La pregunta flotó en el aire por un instante. Sofía miró el anillo, luego a Fernando, y finalmente al espacio que habían creado juntos, testimonio tangible de su unión. Su respuesta surgió con la certeza de quien ha encontrado, por fin, el lugar exacto donde pertenece. «Sí», respondió simplemente. «Sí, quiero casarme contigo». Mientras Fernando deslizaba el anillo en su dedo, Sofía pensó en todas las decisiones, grandes y pequeñas, que los habían llevado hasta este momento, en cómo un simple golpe en la pared había sido el primer paso hacia la felicidad que ahora compartían. La primavera madrileña desplegó su esplendor, transformando parques y jardines con explosiones de color que parecían reflejar la renovada vitalidad que Sofía y Fernando experimentaban. Los preparativos para su boda avanzaban con la tranquila determinación de quienes saben exactamente lo que desean. Una celebración íntima, sin ostentaciones, pero llena de significado. «¿No te parece irónico?», comentó Sofía una tarde, mientras revisaban la breve lista de invitados en la terraza de su hogar compartido. «A los 20 años, soñamos con bodas grandiosas. A nuestra edad, lo que valoramos es la autenticidad». Fernando sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «La juventud busca impresionar. La madurez busca conectar.
Prefiero 10 personas que realmente se alegren por nosotros que 100 que vengan por compromiso. Habían elegido como fecha el primer sábado de mayo, cuando el Parque del Retiro estaría en su máximo esplendor. La ceremonia se celebraría en el ayuntamiento, seguida de un almuerzo en un pequeño restaurante con jardín que habían descubierto durante sus paseos. Solo familia cercana y algunos amigos íntimos. Elena y su familia, Javier, que viajaría especialmente desde Boston, y un puñado de personas que habían estado presentes en diferentes etapas de sus vidas. Una tarde, mientras Sofía ordenaba algunos documentos para el registro civil, encontró las cartas de amor que habían descubierto en la pared durante la reforma. Las había guardado cuidadosamente, intrigada por aquella historia inconclusa de amor entre vecinos. Siempre me he preguntado qué pasó con Carmela y Alejandro, comentó cuando Fernando regresó de su paseo vespertino. Yo también, admitió él, examinando nuevamente las cartas amarillentas. ¿Y si investigamos un poco? El edificio debe tener registros de sus antiguos inquilinos. Así comenzó una pequeña aventura detectivesca que los llevó a contactar con el administrador de la finca, revisar antiguos documentos del registro de la propiedad e incluso entrevistar a la señora Méndez, la vecina más longeva del edificio, ahora en una residencia de ancianos. Carmela Vega y Alejandro Durán, recordó la anciana, con sorprendente lucidez cuando la visitaron. Por supuesto que los recuerdo. Yo era una niña entonces, pero su historia era famosa en el edificio. Según la señora Méndez, Carmela y Alejandro habían logrado superar la oposición familiar y social. Se casaron en 1954 y se mudaron a Argentina, donde la familia de ella tenía parientes. Mi madre mantuvo correspondencia con Carmela durante años, añadió la anciana. Tuvieron 3 hijos y, por lo que sé, fueron muy felices. Esta confirmación de que aquella historia de amor había tenido un final feliz conmovió profundamente a Sofía y Fernando. De alguna manera sentían una conexión especial con aquella pareja que décadas antes había enfrentado sus propios obstáculos para estar juntos en el mismo espacio que ellos ahora compartían. Deberíamos incluir sus cartas en nuestra ceremonia, sugirió Sofía, como un reconocimiento a todos los amores que han florecido entre estas paredes. La idea cristalizó en un hermoso gesto. Decidieron colocar las cartas originales, junto con una breve explicación de su hallazgo, en una caja de cristal que ocuparía un lugar especial durante la ceremonia y posteriormente en su hogar. A medida que se acercaba el día de la boda, Javier llegó a Madrid trayendo consigo una sorpresa que dejó a Fernando sin palabras. Isabel, la hija de 10 años de Javier, a quien Fernando apenas conocía a través de fotografías y videollamadas. Pensé que era hora de que conociera a su abuelo en persona, explicó Javier, y a la mujer que le ha devuelto la sonrisa. El encuentro entre Fernando y su nieta fue un momento de pura emoción. La pequeña, que había heredado los ojos claros de su abuela Isabel, abrazó a Fernando sin reservas y pronto estableció también una conexión especial con Sofía, quien descubrió con alegría que la niña compartía su pasión por la lectura. «Es como si el círculo se completara», comentó Fernando esa noche, después de que Javier e Isabel se retiraran a descansar a su hotel. «Tener a mi nieta aquí, conocerte a ti, formar parte de una familia nuevamente, es más de lo que jamás me atreví a soñar después de perder a Isabel». La víspera de la boda, mientras realizaban los últimos preparativos, recibieron una llamada inesperada. Era Elena, anunciando que Lucía, su hija adolescente, había compuesto una canción especialmente para la ceremonia. «Quiere tocarla en violín», explicó Elena. «Dice que es su manera de expresar lo que significa para ella ver a su abuela enamorada de nuevo». Sofía sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. No solo había encontrado el amor en Fernando, sino que ese amor había creado puentes entre generaciones, había sanado heridas antiguas y había abierto puertas que creía cerradas para siempre. Esa noche, mientras contemplaba su vestido, un elegante conjunto en tono azul pálido que había elegido con la ayuda de Elena, Sofía reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con una simple queja sobre música demasiado alta, cómo aquel primer encuentro, cargado de irritación mutua,
había sido en realidad el primer paso hacia esta felicidad que ahora experimentaba. El amor estaba literalmente al otro lado de la pared, pensó, esperando a que me atreviera a cruzar el umbral. El día amaneció radiante, como si la naturaleza misma quisiera celebrar la unión de Sofía y Fernando. Los rayos del sol primaveral se filtraban por las ventanas del apartamento, iluminando cada rincón del espacio que habían creado juntos. Sofía despertó temprano, con esa mezcla de nerviosismo y serenidad que acompaña a los momentos trascendentales de la vida. Siguiendo una tradición en la que ambos habían insistido, habían dormido separados la noche anterior. Fernando en el apartamento de un amigo cercano, Sofía en su hogar compartido. Para que nuestro reencuentro en el altar sea especial, había explicado él con una sonrisa. Elena llegó pronto para ayudar a su madre con los preparativos. Mientras arreglaba el cabello de Sofía en un elegante recogido, adornado con pequeñas flores frescas, la conversación fluyó con la complicidad propia de una relación madre-hija fortalecida por los años y las experiencias compartidas. ¿Recuerdas cuando te dije que deberías considerar citas por internet?, rió Elena, colocando cuidadosamente una horquilla. Y resultó que el amor estaba literalmente al otro lado de tu pared. Sofía sonrió, observando su reflejo en el espejo. El tiempo había dejado sus huellas en su rostro, cada línea de expresión testigo de risas, lágrimas, preocupaciones y alegrías. Sin embargo, sus ojos brillaban con una luz renovada, con esa vitalidad que solo el amor verdadero puede despertar, sin importar la edad. La vida tiene un sentido del humor peculiar, respondió. Pasé años evitando compañías no deseadas y entonces llega un vecino ruidoso que pone mi mundo patas arriba. El vestido azul pálido que había elegido le sentaba perfectamente, realzando su figura con elegancia discreta. Alrededor de su cuello, el medallón de plata que había pertenecido a la abuela de Isabel, ahora un símbolo de bendición y continuidad. A media mañana, cuando todo estuvo listo, Sofía y Elena se dirigieron hacia el pequeño pabellón del Parque del Retiro, donde se celebraría la ceremonia civil. El lugar estaba decorado con sencillez, pero exquisito gusto. Flores blancas y azules, cintas que ondulaban con la suave brisa primaveral, y la caja de cristal con las cartas de Carmela y Alejandro ocupando un lugar de honor. Los invitados, apenas 20 personas entre familiares y amigos íntimos, esperaban conversando animadamente. Javier charlaba con Carlos, el esposo de Elena. Isabel y Lucía, pese a la diferencia de edad, habían conectado instantáneamente y compartían secretos junto a la fuente. Amigos de ambos, testigos de diferentes etapas de sus vidas, intercambiaban anécdotas sobre la pareja. Cuando Sofía llegó del brazo de Martín, su nieto adolescente que había insistido en entregar a su abuela, un silencio emocionado se apoderó del lugar. Al fondo esperándola estaba Fernando, elegante en su traje azul marino, con una expresión que combinaba orgullo, felicidad y esa vulnerabilidad que solo muestra quien ama sinceramente. La ceremonia fue breve, pero profundamente emotiva. En lugar de largos discursos, optaron por intercambiar palabras personales, reflexiones nacidas del corazón de dos personas que habían recorrido caminos largos y a veces dolorosos antes de encontrarse. Sofía, comenzó Fernando, su voz ligeramente temblorosa, cuando tocaste mi puerta por primera vez, molesta por mi música demasiado alta, nunca imaginé que estaba abriendo la puerta a la etapa más hermosa de mi vida. Me enseñaste que el amor no tiene edad, que los nuevos comienzos son posibles cuando menos los esperamos y que a veces lo que más necesitamos está justo al otro lado de la pared que hemos construido para protegernos. Sofía, con lágrimas contenidas en los ojos, respondió: Fernando, pasé años cultivando mi soledad como quien cuida un jardín, convencida de que era todo lo que necesitaba. Pero tú, con tu música, tus conversaciones y tu corazón generoso, me mostraste un mundo más amplio, más colorido, más vivo. Hoy no solo acepto compartir mi vida contigo, sino que agradezco cada nota de música que atravesó nuestra pared compartida, cada golpe indignado que di en respuesta, cada paso que nos acercó a este momento. Después del intercambio de anillos y la firma de documentos, Lucía sorprendió a todos
interpretando con su violín una composición original, una pieza que comenzaba con notas discordantes que gradualmente se transformaban en una melodía armoniosa y emotiva, representando musicalmente el viaje de Sofía y Fernando. La celebración posterior en el pequeño restaurante con jardín fue una fiesta de alegría compartida. Brindis emocionados, conversaciones animadas, bailes improvisados. Javier, inicialmente reservado, se abrió gradualmente, compartiendo con Sofía recuerdos de su madre y expresando su gratitud por la felicidad que ella había traído a la vida de su padre. Al atardecer, cuando los últimos rayos de sol teñían el cielo de naranja y rosa, Sofía y Fernando se apartaron un momento del grupo, buscando un instante de intimidad. «¿Feliz, señora Salgado?», preguntó él, rodeando su cintura con un brazo. «Inmensamente», respondió ella, apoyando su cabeza en el hombro de su ahora esposo. «Aunque técnicamente soy Sofía Martín de Salgado». «Sofía y Fernando», corrigió él. «Dos nombres que ahora forman una sola melodía». Mientras regresaban a la celebración, donde sus familias unidas los esperaban, Sofía reflexionó sobre los misteriosos caminos del destino. Cómo aquella primera queja por la música alta había sido en realidad la primera nota de la hermosa composición que ahora era su vida compartida. Una melodía que, estaba segura, continuaría sonando mucho más allá de las paredes que una vez los separaron. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.